El populismo, una creación del Estado, diseñada para empobrecer a la gente y a su vez hacer que millones de personas lo amen. Bienvenidos a una nueva edición de Demoliendo Pitos. El populismo no es un partido político ni una ideología, sino una forma de gobernar. Mira, es algo así. Un partido político, a menudo con un nombre bastante vendehumo, como Unión por la Patria, se presenta a elecciones con el típico chamullo de las promesas que son difíciles de aplicar o incluso imposibles. Propuestas tentadoras, donde te presentan un escenario totalmente utópico, pero ojo, que ellos tienen los conocimientos y el equipo y sobre todo las ganas para cumplir todos sus objetivos. Tal vez esos objetivos necesitan una infraestructura enorme que puede llevar unos 4 o 5 años, pero ellos te lo prometen solo en 2. ¿Por qué? Porque son comunistas. Y lo peor es que lo cumplen a medias. ¿Cómo? Bueno, con subsidios, regulaciones y leyes, donde se crea una ilusión y todo parece funcionar hasta que hay un pequeño problema y todo eso que parecía ir bien, bueno, se va a la mierda. Pero mejor te dejo un video del vocero presidencial para que explique de una mejor manera qué es el populismo. El populismo es... ¿Qué es un partido? Es una, No, el una populismo por filosofía. definición forma de ser, forma de vida, es ¿no? un esquema político que te da hoy o te hace creer que te está dando hoy Sí. lo que en realidad deberías tener dentro de mucho tiempo y a base de mucho sacrificio. Entonces a vos te dicen, no sé, por ejemplo, yo te subsidio la luz. Sí. Y en realidad, para tener energía eléctrica, vos la tenés que producir, eso tiene un costo, tiene inversión, tiene una mirada de mediano a largo plazo. Entonces vos en realidad hay cosas que las deberías tener más adelante y te las dan hoy. Y un día te das cuenta que eso no está funcionando. Que eso... Y un día te quedaste sin luz. Un día hay 2 días más de 30 grados seguidos y se te cortó la luz. Y eso es populismo. Populismo es hacerte creer que tenés un montón de cosas que en realidad no las deberías tener porque no hiciste el esfuerzo. Y esto no es una cuestión de vos tenés, vos sí, vos no. Esto es una cuestión de entender que... Es una estafa, es una mentira. Que el populismo es una estafa y una estafa que además es clientelar, porque la política lo utiliza para convertirte en un preso del sistema, para que vos dependas del sistema, dependas del asistencialismo y terminás creyendo que efectivamente el populismo es lo mejor. Pero, ¿dónde surge el populismo? Bueno, inicialmente en Latinoamérica, con líderes como Perón, Hernán Siles Suazo o Lázaro Cárdenas. Todo esto por las décadas de los 40, 50 y 60, mayoritariamente siendo gobiernos con tendencias socialistas. Pero, ¿por qué surgieron? Bueno, en un inicio, ante la crisis económica de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, buscaban una contrapartida ante el capitalismo e impulsando las clases populares frente a las oligarquías. O sea que se aprovechaban de la situación económica y política para impulsar sus ideas de una forma más amigable, donde hacían sus propuestas utópicas, que después salieron bastante mal. ¿Y cómo esto nos afecta? Bueno, se puede resumir con el dicho pan para hoy, hambre para mañana, dándote servicios y derechos dados por el Estado, que de por medio hay corrupción, mafia e intereses que desconocemos. Pero el problema más grande es que la gente idolatra a figuras políticas que en su momento dieron mucho sin tener un programa previo. Con Perón esto funcionó muy bien, para el peronismo obviamente, haciendo una repartija de dinero, recursos y derechos que Argentina no podía permitirse, o por lo menos no por mucho tiempo. Y es así que Perón se gastó todas las reservas, pero a cambio de tener un reconocimiento comparable al de un prócer. Pero la realidad es que Argentina nunca fue lo que quisimos que fuera y ni siquiera se compara a lo que dicen que fue. El peronismo no hizo nada por Argentina y solo hay que ver el presente y las crisis por las que pasamos para darnos cuenta de la mentira populista en la que vivimos, donde la frase cobra más sentido que nunca. Y si el peronismo es tan malo, ¿por qué tiene tanto apoyo? Bueno, porque ellos no se hacen responsables. ¿Cuántas veces le echaron la culpa a los demás? Culparon a la dictadura, culparon a Alfonsín, a Menem, al campo, a la gente, a Macri y a su acuerdo con el fondo, a la pandemia, a la guerra, a la sequía y ahora con Milei. Se la pasan culpando a los que gobernaron, pero ellos no hicieron nada, ¿no? Y está bien, no digo que los otros gobiernos no se hayan mandado cagadas, aunque lo de Milei ya es vergonzoso, pero a lo que voy es que siempre alguien se mete con el pueblo, se mete con las clases populares y te venden el discursito de que ellos hacen las cosas por el pueblo, de que ellos nunca harían nada en contra de él y te refieren en la cara las 3 cosas que hicieron en 4 años, como sacar 2 impuestos o hacer algunas obras de infraestructura, además de que tienen contaminada a la sociedad con el Estado y el adoctrinamiento, porque antes la realidad era más fácil de tapar, pero últimamente llegamos a un punto en que la campaña más costosa de todos los tiempos no puede sostener la mentira populista en la que estábamos viviendo, y por eso ganó Milei. Pero todo esto, ¿qué gobiernos son populistas en el resto de América Latina? Bueno,
Con el populismo autoritario tenemos el ibanismo en Chile y el rojismo en Colombia. Con el populismo democrático tenemos Acción Democrática en Venezuela, Alianza Popular Revolucionaria Americana en Perú y el Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia. Y ya con el populismo de izquierda tenemos los regímenes de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Maduro. Ahora que me doy cuenta son casi todos los países de América Latina. Pero bueno, ¿por qué ganaron? Bueno, por lo que dije antes, prometieron mucho y al final no hicieron nada. Solo echarle la culpa a los gobiernos de derecha. Pero ¿qué diferencia hay entre estos tipos de populismo? Bueno, básicamente son distintas formas de chamullar. En el populismo autoritario se busca tomar ventaja de un sentimiento nacionalista para llegar al poder, enfatizando que los que no son parte de la cultura verdadera amenazan la supervivencia del Estado. O sea, lo que hacen básicamente los generalistas. Con el populismo democrático, el discurso político concibe como una lucha permanente entre el bien y el mal, donde ellos deciden qué está bien y qué está mal. O sea, ahí se pierde todo el sentido. Y después tenés el populismo de izquierda, que bueno, son zurdos que quieren llegar al poder. Y después, ¿cómo es esto que los gobiernos crean necesidades? Bueno, es algo bastante obvio y por eso no lo voy a desarrollar mucho. Estos gobiernos necesitan que la gente los banque, como cualquier gobierno. Por eso se busca crear necesidades que solo el Estado pueda cumplir, como aumentar la pobreza, crear inflación para poder intervenir en los precios y hacer ayudas sociales. Esto se hace para que el Estado parezca que está haciendo todo lo posible para ayudar a la gente, pero en realidad son medidas que no le hacen bien a la economía del país, creando más necesidades para que las pobres personas adoctrinadas piensen que le están ayudando y que estos partidos son la solución. ¿Y qué ganan haciendo esto? Bueno, perpetuarse en el poder a tal punto que un gobierno tan desastroso como fue el de Alberto Fernández y Massa casi ganan. Eso es el adoctrinamiento y la ignorancia que andan dando vueltas, donde pueden comprar votos con una compu pedorra o unos pesitos. Al final ellos hacen ricos y nosotros pobres. Por eso, para zafar, hay que echarle la culpa de la pobreza a otro, porque ellos nunca tienen la culpa de nada, diciendo que van a volver más fuertes que nunca y que esto se va a terminar, que en su 24º mandato van a sacar el país adelante. Solo hay que recordar los buenos tiempos peronistas. Nosotros somos la esperanza de los pueblos. Nosotros vamos a trabajar hasta que todos los pueblos del mundo digan a la vez: los días más felices fueron, son y serán peronistas. Muchas gracias, compañeros. Y después vuelven a sus valores de mierda, como el peronismo, donde ponen de héroe a héroes que no salvaron a nadie, pero ellos siguen confiando sin darse cuenta que sus medidas fracasaron incontables veces. Pero no por su culpa, obviamente no. Y acá es donde terminan defendiendo los derechos que tanto les costó ganar. Que tal vez está bien que no pasamos por buenos momentos, pero tenemos salud pública, educación pública, subsidios hasta en el ojete. Y está bien, siempre hubo inflación, pobreza, inseguridad, deudas y una sociedad cada vez más inculta. Pero todo esto es culpa de Milei y sus medidas fascistas, amigos de Videla y coso. Por eso hay que volver a las ideas peronistas. Otra vez, parece joda, pero vos vas a Twitter y son todos así. Son todos pelotudos, uno más que otro.